veces en los Pirineos el cielo adquiere un aspecto marciano. El viento deposita una capa ocre sobre la nieve. El responsable es un viento terrible y cálido, cargado de partículas, venido directamente de África, el siroco. ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! Omnipresentes pero invisibles, los vientos desempeñan un papel esencial en nuestro planeta. Tanto si barren océanos enteros o tan solo recorren unos pocos kilómetros de tierra, influyen en la vida y esculpen el paisaje. Su soplido, a veces benéfico y a veces devastador, forja culturas y alimenta leyendas. Vientos poderosos. Sirocco, el viento maléfico. En el norte de África, los humanos temen el golpe del siroco. Este viento violento esgrime dos armas formidables, un calor aplastante y tormentas de arena. Es tan poderoso que puede atravesar el Mediterráneo y llegar a Europa, donde también golpea los cuerpos y deja su huella en las mentes. El siroco hace estragos sobre todo en otoño y primavera, obligando a los bereberes del sur de Túnez a mantenerse en guardia. Como Anis Zayen, que ha aprendido a criar su ganado frente a esta amenaza. Cuando llega el siroco, intentas inmediatamente encontrar refugio para que el ganado no se aleje demasiado. Si dejas a los animales en un terreno elevado, se dispersarán en todas direcciones y no podrás controlarlos. Cuando el siroco está cerca, empiezan a respirar agitadamente por la nariz, como si jadearan. Abren la boca, señal de que se acerca un viento cálido. Juntan las cabezas unas contra otras para protegerse y se dirigen al establo. Cuando el siroco es demasiado fuerte, no soy yo quien toma la decisión, son las cabras las que deciden volver. El siroco golpea tan fuerte que ha obligado a los habitantes de la región a excavar sus casas en los acantilados. Son los casars, emplazamientos fortificados medievales como este, en Chenini. Cuando el siroco eleva el termómetro hasta los 50 grados, las casas trogloditas se mantienen frescas, lo que supone un alivio para los pocos centenares de aldeanos bereberes que aún viven aquí. Súbitamente el cielo se oscurece, adquiere un tono ocre y la temperatura sube. Son los signos inequívocos de la llegada inminente del siroco. Este viento es tan cálido porque se origina más al sur, en el corazón del Sáhara. Allí el desierto está cubierto por una masa de aire caliente inmóvil producida por la arena que expulsa al aire el calor abrasador del sol. Cuando una zona de bajas presiones se forma repentinamente en el Mediterráneo, aspira esa masa de aire ardiente hacia el norte. El viento resultante es seco y cálido. Es el famoso golpe de siroco.
Este viento violento y racheado puede alcanzar los 100 kilómetros por hora. En pocas horas, barrerá el norte de África y particularmente Túnez en la región desértica de Kasar Gilane. Cuando el siroco se levanta en el Sáhara tunecino, los animales buscan refugio con urgencia. Saben lo que está a punto de desatarse. La temperatura sube bruscamente en torno a 10 grados. Las ráfagas levantan una arena fina como la harina que penetra en los ojos, la nariz y la boca. Los humanos también se protegen cubriéndose para poder respirar. Para las poblaciones seminómadas del desierto, aislarse del viento arenoso constituye una gesta. Los camelleros de la tribu Adhara siguen apegados a su modo de vida tradicional al aire libre, donde se enfrentan a su viejo enemigo, el viento del sur. Este viento lo bandeamos, pero solo obedece a Dios. No se puede huir de él. Solo puedes encontrar un refugio para evitarlo. Hay que encontrar un valle, un lugar protegido para montar la tienda y cobijar a los animales. La violencia del siroco dificulta el avance. El dromedario sigue siendo el mejor compañero para afrontar los desafíos del viento. A este animal se le llama el barco del desierto. Es su naturaleza. No tiene una rueda que pueda explotar, ni un motor que pueda averiarse. Te adentras con él en el desierto y te seguirá donde vayas. Él es la base de la vida en el desierto. El único capaz de vivir allí. El siroco pone a prueba a los organismos, pero algunos parecen hechos para resistirlo. El dromedario está equipado con una doble hilera de pestañas y sabe cómo cerrar sus fosas nasales para defenderse del maléfico viento. A última hora de la tarde, la temperatura empieza a bajar, calmando así el viento. He escogido este lugar porque es bastante grande. Si el suelo es rocoso, las estacas no aguantan y la tienda se vuela a la primera ráfaga de viento. Nunca he perdido un animal, pero cuando estamos en el desierto y se levanta viento, temo que se pierdan, así que voy a buscarlos. No los dejo al aire libre, fuera de mi vista. A veces hay un siroco tan fuerte y violento que las tiendas no aguantan. Puede ser mucho más fuerte que el de hoy. Hay un siroco que lo destruye todo y dispersa a los animales. No los encuentras hasta que vuelve el buen tiempo. El año pasado encontraron a un hombre muerto en el desierto y su dromedario atado a su lado también muerto. Por la noche, la bajada de la temperatura calma por completo el ardor del siroco. Pero es solo una tregua.
Con cada ráfaga, el siroco levanta la arena del desierto y la deposita por todas partes, incluso en las casas. Los habitantes del pueblo de Nuail, a las puertas del Sáhara, intentaron protegerse de él, pero la solución se tornó contraproducente. En los años 50 se levantó una barrera vegetal frente al pueblo para bloquear la arena. Pero esta, arrastrada por el viento, se acumuló en ella. Sadok Ben Ali defiende los intereses de los habitantes frente a los efectos dañinos del viento. Al principio, en los años 50, construyeron la barrera así, de varios metros. Pero hoy, como pueden ver, la menor ráfaga de viento desmorona la barrera y la arena sigue avanzando. Ya no es eficaz. La duna ha avanzado hacia las zonas residenciales. La duna que se ha formado ha invadido el pueblo y ahora amenaza con desalojar a las familias. Ahí hay una ventana. Puse bolsas de arena para frenar el avance de la duna. Pero las toneladas de arena terminaron abatiendo la ventana. Ahora verás el interior. Tío Mosba, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué es todo esto? Fue Dios quien decidió esto. El viento trae arena. La quitamos y vuelve otra vez. Nos ha vencido. Nos hemos rendido, como puedes ver. Los ojos se cansan, los pies también, y los brazos, de barrer y empujar las carretillas. Se lo aseguro. De esta duna salen muchas serpientes y las mato aquí mismo, en mi casa. Una vez, mi pequeña estaba haciendo los deberes y una serpiente se escondió debajo de la mesa. ¿Qué haces? Cuando las temperaturas del desierto aumentan durante el día, el inagotable siroco vuelve a ponerse en marcha. Como una fatalidad, soplará durante 2 o 3 días seguidos, sin perdonar ni a los humanos ni a los animales, que se protegen de él y resisten estoicamente. Los árboles, en cambio, no tienen más remedio que soportar este viento que no les hace ningún bien. El siroco se convierte entonces en el enemigo número 1 de la vegetación y los cultivos, sobre todo en la región de Medenine, donde los olivos centenarios plantados en la arena sufren sus ataques. Mohamed Labiad
investigador del Instituto de las Regiones Áridas de Medellín, conoce bien los daños del siroco en las plantaciones. Viene frecuentemente a inspeccionar los daños causados en los olivares. El siroco golpea la base de los árboles, dejando al descubierto sus raíces. Normalmente las raíces deberían estar cubiertas por la tierra. Esto puede provocar a largo plazo el desarraigo del olivo. Podemos perder el árbol porque las raíces ya no se sujetan al suelo. La capa superficial es la más rica en nutrientes y ayuda a la planta a alimentarse. Es muy importante mantener esta capa alrededor del árbol. El siroco arranca así la parte superficial del suelo, la más rica en materia orgánica y nutrientes, reduciendo su fertilidad. Este fenómeno se denomina erosión eólica. Para analizar lo que transporta el siroco, el investigador ha instalado trampas que retienen las partículas arrastradas por el viento. Ha demostrado así que cuanto más intenso es el viento, más nutrientes pierde el suelo. Estudia de cerca el efecto del siroco en suelos áridos, utilizando un túnel de viento. Se coloca una superficie de arena en el fondo del túnel y luego se simula el viento mediante una turbina. Entendemos entonces que el viento actúa sobre la arena de tres formas distintas. Cuando el siroco sopla, hace rodar los granos de arena más grandes sobre el suelo. Los granos más pequeños saltan y chocan, dividiéndose en finas partículas. Estos granos microscópicos son impulsados a la atmósfera, donde permanecerán durante varios días en suspensión. Constituyen el polvo de arena. Existe un lugar en el Sáhara donde el siroco produce las mayores cantidades de polvo de arena. Chott el Djerid, una vasta llanura salina de 5.000 kilómetros cuadrados al oeste de Medellín. Aquí el siroco llena el aire de polvo con su color ocre debido a la presencia de arcilla roja. Este es el lugar donde el científico continúa su investigación. Esta superficie tiene costra, por lo que las partículas de arena que la golpean liberarán partículas muy finas que serán transportadas en suspensión. Durante el siroco, las partículas son transportadas hacia el norte. Atravesarán Túnez y la otra parte de las partículas también llegarán al continente europeo en diferentes direcciones, dependiendo de las masas de aire que se encuentren en estas zonas. El siroco se ha recargado con un polvo tan ligero que puede recorrer cientos de kilómetros. Ahora se dirige hacia el norte y pasa sobre la ciudad de Túnez, donde su llegada provoca una gran conmoción. Se activa la alerta general y el siroco, con su aliento cálido y seco, contribuye a la propagación de los incendios y multiplica por 10 su intensidad. El bosque urbano de Túnez ya ha pagado un alto precio por el viento del sur. Los científicos tunecinos, en colaboración con el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, buscan soluciones. Shiraz Belhadj Kheder,
geógrafa de la Universidad de Manúa, ha demostrado en un estudio la relación directa entre los grandes incendios y los golpes de siroco. La extensión de las zonas quemadas está vinculada a la intensidad y duración del viento. Echaré un vistazo al sensor. De acuerdo. Lo interesante del siroco es que hay un rápido aumento en 2 o 3 días de unos 5 a 7 grados. Esto seca enormemente la vegetación y el suelo. Eso es lo que hemos detectado. El siroco provoca que la vegetación se seque, lo que se mide mediante sensores de humedad en el suelo. Transforma así las plantas en supercombustibles. El bajo contenido de agua de las hojas facilita la propagación del fuego. Por ello, los científicos están analizando la disponibilidad de agua de diferentes especies de árboles para saber cuáles están más amenazadas. Para ello, se utiliza una cámara que aplica presión sobre la hoja hasta que sale la primera gota de savia. Cuanta menos agua haya disponible en el tallo, mayor será la presión a ejercer. A partir de estos datos, los científicos construyen modelos para predecir la propagación de los incendios forestales cuando sopla el viento del sur. En colaboración con un representante del IRD, han diseñado una escala de riesgo climático de incendios, la única forma de prepararse para un ataque de siroco. Los datos se transmitirán a Protección Civil para que puedan actuar. Si tenemos un índice con el valor más alto, serán conscientes de que hay un alto riesgo de incendio y deberán estar preparados para actuar rápidamente. También es útil para la población si activamos alertas por radio. Se pueden hacer muchas cosas con este tipo de alerta. El siroco está bajo estrecha vigilancia. En el frescor de una antigua iglesia, uno de los superordenadores más potentes de Europa, el Mare Nostrum, monitorea los más imperceptibles movimientos del siroco, en particular las nubes de polvo que transporta. Carlos Pérez, investigador del Centro de Predicción de Polvo de Barcelona, es el encargado de su manejo. Esta extraordinaria capacidad de cálculo ha permitido a los científicos comprender mejor la sorprendente influencia del polvo atmosférico en el clima. Estudiamos dos cosas. Por un lado, cómo el polvo afecta al clima y por el otro, cómo el clima afecta a su vez al polvo. Cuando el polvo sahariano es transportado por la atmósfera, dispersa parte de los rayos solares hacia el espacio, reduciendo así la cantidad de radiación que llega a la Tierra. Tiene, por lo tanto, un efecto refrescante sobre el clima. El polvo probablemente ha contribuido a enmascarar parte del efecto de los gases de efecto invernadero que tienden a calentar el planeta. Sin este polvo, el calentamiento global actual sería mucho mayor. Sin embargo, en lo que está centrado hoy Carlos Pérez es en la predicción del movimiento de estas nubes de polvo en tiempo real. Aquí podemos ver un penacho de polvo que se dirige hacia Europa, empujado por el siroco. Estos modelos recopilan todos los mecanismos que intervienen en el ciclo del polvo. Eso nos permite establecer la cantidad y el tamaño del polvo emitido, pero también dónde se depositará en los próximos 3 días. Este polvo puede perturbar el tráfico aéreo, así como la salud humana. El sistema de alerta permite anticipar sus efectos. Intentamos afinar nuestras predicciones para atenuar, en la medida de lo posible, los peores efectos de estas tormentas.
Vigilado muy de cerca, el poderoso Siroco abandona África para cruzar el Mediterráneo, donde ha dejado su impronta en la cultura y la historia. Una de las primeras islas con las que se topa es Sicilia. Su calor sofoca sin piedad las calles de Palermo. Tiziana Campizzi y Manfredi Saeli, profesores de Ingeniería y Arquitectura en la Universidad de Palermo, estudian cómo la gente se refugiaba del Siroco en la ciudad histórica. El casco antiguo de Palermo es un testimonio del ingenio de los arquitectos para mantener baja la temperatura. Aquí, la altura de los edificios y la estrechez de las calles protegen el pavimento y las fachadas del sol abrasador y el viento caliente. La llegada del Siroco era un evento que los antiguos sicilianos sabían prever. Cuando soplaba el siroco en estos antiguos mercados donde se vendía pescado, frutas y verduras, la gente arrojaba agua. El viento caliente la evaporaba, llevando el frescor de la calle a los pisos superiores de las casas. Creaba un efecto de brisa, de manera que el calor percibido era menor. Pero las familias más ricas tenían otra forma de escapar del viento abrasador. Cuando el calor del siroco azotaba la ciudad, la nobleza se alojaba en grandes villas, que eran palacios situados en el campo. La nobleza siciliana se refugiaba en las colinas de Palermo, sobre todo en la villa Naselli Ambleri, que tenía fama de ser un oasis de frescor. El motivo es que la villa contaba con una estructura única para protegerse del calor, conocida como la Cámara del Siroco. Manfredi Saeli, propietario de la villa familiar, ha estudiado la construcción de la Cámara del Siroco, que data del siglo XVI. Accede a ella desde el fondo del jardín, a través de un pasadizo subterráneo. La Cámara del Siroco consiste en un largo túnel interrumpido por una estructura circular. Se trata de una de las aberturas construidas en la bóveda. El aire exterior entra por estas aberturas y es aspirado hacia el interior del túnel por la torre del viento. Se desencadena una circulación continua de aire. El aire desciende y recorre los túneles subterráneos, donde se enfría. Llega entonces a la cámara principal, la cámara de la fuente, donde el ambiente es más fresco. Esta es la torre del viento de la Cámara del Siroco. Originalmente era un antiguo pozo medieval. Su función era aspirar el aire de los túneles y llevarlo al exterior. Un canal de agua de manantial, actualmente tapiado, atravesaba el túnel y refrescaba aún más el aire aspirado por la torre del viento. Manfredi Saeli quedó tan deslumbrado por la proeza de esta arquitectura que midió sus parámetros climáticos durante un año. Con ello demostró que este microclima mantenía siempre una temperatura entre 4 y 10 grados inferior a la temperatura exterior. Y así, aunque el Siroco se empeñó en seguir soplando su aire abrasador, la nobleza había encontrado la forma de proseguir la fiesta.
Imagínense a aquellos nobles con sus pelucas y sus trajes por aquí. Paseaban por estos túneles, se divertían, charlaban, jugaban a las cartas y disfrutaban. El agua corría por estos canales. Hay que imaginarse el sonido del agua fluyendo, el reflejo del sol, la luz, incluso pescaban. Además, las paredes estaban adornadas con colgaduras de seda. El Siroco inspiró a los arquitectos sicilianos, pero no solo a ellos. Su carácter ardiente e impetuoso dejaría una huella eterna en los artistas venecianos. La vista de Venecia, de Jacopo de Barbari, uno de los primeros mapas de la ciudad, fue grabado en madera en el año 1500. Bela Brover, profesora de musicología en la Universidad de Jerusalén, está fascinada por las representaciones del viento en el arte veneciano. Este mapa, grabado en madera, muestra la ciudad de Venecia sobre la laguna, rodeada de 8 caras que representan los vientos. Aquí vemos el viento del sureste, Subsolanus en latín o Siroco. Venecia es muy sensible a estas condiciones únicas. Aquí podemos comprobar que el viento ocupa un lugar central y ejerce un influjo global en la cultura, en la salud y en todos los aspectos de la vida humana. Los vientos son perfectos para representar el movimiento y la emoción. Por eso, no es de extrañar que la música veneciana esté llena de representaciones del viento. Los vientos inspiraron a los compositores venecianos. En 1723, el más célebre de todos ellos, Antonio Vivaldi, llegó a darles el papel protagonista en sus famosos conciertos, Las 4 estaciones. Al final del concierto dedicado al invierno, el compositor da vida al Siroco, caliente y pesado. En el final, el tercer movimiento del concierto describe específicamente el Siroco. Podemos sentir este viento cálido y, aunque es un viento que circula, se diría que el aire permanece inmóvil. Y luego está el Bóreas, que viene de los Alpes. Trae aire frío, humedad y nubes bajas. Por eso existe este contraste entre los vientos y su representación musical. Bóreas y Siroco entran en conflicto. Viento frío contra viento cálido. En la iglesia de San Vidal de Venecia, el fuerte calor del Siroco suena bajo los dedos del primer violinista, Paolo Cognolato. De repente, el Bóreas ataca al Siroco en un violento y apoteósico duelo que culmina el concierto.
el siroco ha ganado la batalla del invierno en Venecia. Y a veces se convierte incluso en el señor de las mareas. Cuando se producen las habituales grandes mareas venecianas, el agua alta, el mar entra en la laguna por las 3 puertas de acceso e inunda la ciudad. Si por desgracia el poderoso siroco empieza a soplar en el Adriático, el viento amplificará y prolongará la marea alta y por ende las inundaciones. Al mismo tiempo que la furia del siroco altera las mareas, el polvo que arrastra será, en cambio, un regalo inestimable para las aguas marinas. El siroco, viajero infatigable, sobrevuela el Mediterráneo cargándose de humedad durante su travesía. Parte del polvo sahariano en suspensión cae entonces al agua, para solaz de sus habitantes microscópicos. Esta vida submarina, casi invisible, está siendo estudiada por el Laboratorio de Oceanografía de Villefranche-sur-Mer. Cécile Guiot, oceanógrafa, está especializada en biogeoquímica marina. Le interesa especialmente el polvo. Hemos recogido organismos que viven en las aguas superficiales del Mediterráneo y vamos a observarlos. Son organismos muy pequeños. La mayoría es zooplancton. ¿Por qué hay tan poco? Porque no hay mucha comida. En la atmósfera hay partículas que llegan de diferentes fuentes. En el Mediterráneo, una de las fuentes más espectaculares son las partículas procedentes del Sáhara. Cuando el polvo del siroco llega al mar, libera nutrientes que son consumidos en la superficie por el fitoplancton, que a su vez es consumido por el zooplancton herbívoro. Esto a su vez estimula toda la red trófica. El polvo también agrega materia orgánica rica en carbono y al hundirse en el fondo, constituye una parte de lo que se conoce como nieve marina. La materia orgánica se compone de carbono y agregar dicha materia alrededor de las partículas y transportarla hacia el lecho marino es un medio de exportar carbono y de que quede atrapado entre los sedimentos del fondo oceánico durante un tiempo. Es una fracción del CO2 que se extrae de la atmósfera. Así pues, por primera vez en su largo periplo, el siroco es considerado un benefactor. Su preciosa carga de polvo del desierto se convierte en el objeto de todas las miradas en la estación marina. Lo que Cécile Guiot descubre en estos depósitos de polvo recogidos en el mar es un verdadero tesoro. Analizo el polvo sahariano que ha sido transportado a través del Mediterráneo. Entre sus componentes podemos observar partículas de distintos tamaños, formas y colores de minerales diferentes. Se trata de pequeños granos de cuarzo, fragmentos de feldespato, es decir, de arcillas, que son ricas en hierro y fósforo y que van a alimentar las aguas superficiales del Mediterráneo. Mientras son transportadas, en la atmósfera se cruzarán con otras masas de aire y se enriquecerán, especialmente con nitrógeno, formando
formando un cóctel que aporta hierro, fósforo y nitrógeno al ecosistema, esenciales para el desarrollo de la vida. Después de alimentar al Mediterráneo, el siroco continúa su periplo hacia el norte. Viaja hasta las montañas de Europa, donde el aire caliente se encuentra con el aire frío y condensa la humedad del viento, lo que hará que el polvo de arena se precipite en forma de lluvia o nieve, como aquí en los Alpes, en el Col du Lutagué, a más de 2000 metros de altitud. El siroco esparce a veces su polvo dorado sobre el inmaculado manto, lo que, al margen del hecho anecdótico, provoca una gran perturbación en la nieve. Es el último ataque del maléfico viento. Maggie Dimot es investigadora en el Centro de Estudios de la Nieve de Météo France. Viene a recoger muestras anuales en busca de rastros de siroco en la nieve. El siroco llega y deposita cantidades de arena que pueden llegar a ser impresionantes. Puede suceder varias veces al año y su intensidad es muy variable. Hoy apenas se observa capa coloreada. No significa que no haya nada. Simplemente que la cantidad de polvo depositado sobre el manto de nieve no es suficiente para que lo detectemos. Algunas ráfagas extremas del siroco han dejado huella en la memoria de los montañeses, como la acaecida el 6 de febrero de 2021. A primera hora el cielo se tiñó de naranja y la nieve también. Era como estar en el Sáhara. Cayeron cientos de miles de toneladas de polvo de arena. Una cantidad nada insignificante. Cuando el polvo del Sáhara llega a las montañas, el efecto sobre la nieve es inmediato y sorprendente. Utilizando pigmentos, reproduce el fenómeno. El polvo está pigmentado y al depositarse modifica el color de la nieve, que pasa a ser naranja. Esto produce un efecto muy importante porque cuando es blanca, refleja una gran parte de la energía solar. En cambio, cuando es más oscura, refleja mucho menos la luz, absorbiéndola. Por ejemplo, ahora que estoy al sol con una camiseta negra, experimentaré más calor que si llevara una camiseta blanca. La nieve naranja experimentará, entre comillas, más calor que la blanca y hará que se derrita más rápido. Unas horas más tarde, la superficie que cubrimos con pigmentos se ha derretido mucho más que la superficie que no tocamos. Ahora hay entre 2 y 3 centímetros de diferencia. Es mucho. Si el polvo permanece durante varias semanas o meses, la diferencia entre un manto de nieve blanco y uno naranja al derretirse puede llegar a ser enorme. Con la ayuda de su equipo, han cuantificado el impacto del polvo en la capa de nieve durante los últimos 40 años. A causa del polvo de la atmósfera, cada año se pierde una media de 17 días de capa de nieve en los Alpes y los Pirineos. En la práctica, su impacto es mucho más grave que en la economía del esquí, puesto que la nieve es un recurso hídrico muy importante. La nieve en invierno es una reserva de agua para la primavera y el verano. Esta reserva de agua es la que regará los cultivos, regará la tierra y llenará las presas. Es importante para los cultivos, para los ecosistemas y para la producción de hidroelectricidad en las montañas. El siroco y sus nubes de polvo siguen intrigando a los científicos, que aún no saben qué variaciones tendrá en el contexto del cambio climático.
El polvo del Sáhara atraviesa todo el Mediterráneo, llega hasta los Pirineos y puede ir mucho más lejos. Es capaz de llegar hasta el norte de Escandinavia. Sus efectos han llegado a sentirse en Islandia. Dependiendo del movimiento de las masas de aire que encuentren su ruta, el siroco soplará hacia el norte, esparciendo el polvo sahariano a su paso. Este gran transportador de calor y partículas finas nos sorprenderá así varias veces al año. Temido o maldito, inspirador o nutricio, el siroco seguirá dejando su huella en nuestra memoria colectiva en cada una de sus ráfagas.